lo primero que tenemos que decir es que es una satisfacción muy grande que nos podamos encontrar. A ello obedece esta solicitud de que nos hagamos una foto, que es una foto para el recuerdo, para la memoria entrañable y emocional de esta casa, ¿no? Que podamos estar reunidos y en buenas condiciones, porque para mí ha sido una alegría el veros a todos. Ya venía muy contento con la presentación del libro de José Ángel y de José Ángel que hacía meses que hemos hablado, pero no nos habíamos visto, lo mismo a Consuelo, pero para mí ha sido una sorpresa muy feliz el poder encontrarme con vosotros, ¿no? Y siguiendo una costumbre, pues voy a empezar desde atrás hacia adelante a presentaros. Yo creo que puedo decir los nombres y si no me doy la cara enseguida. Por un lado quiero decir que hoy estamos reunidos en el marco de unos encuentros de educación y salud que ya llevan unos cuantos años de andadura. No sabría decir cuántos exactamente, siempre tengo esta misma duda, pero por lo menos 10 o 12 seguro, segurísimo. Comenzamos estos encuentros, que son mensuales, con el doctor Antonio Sáez Crespo, de la Asociación Española Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar Universitaria. Luego él, por razones de salud, lo fue dejando y lo hemos mantenido, ¿no? Y la verdad es que es una satisfacción muy grande el poder organizar. Hoy está con nosotros, que me alegro mucho, y le da un matiz internacional y multicultural, es verdad, intercultural, también Wong Kong, que es una estudiante de doctorado. En este caso tengo el orgullo de acompañarla en ese proceso tan interesante, porque ella me eligió, como maneja muy bien las tecnologías, pues me descubrió por ahí, navegando por internet, y yo estoy muy contento. Así que muchas gracias, Wong, por estar en este acto. Y lo mismo, pues, José María, que es el esposo de Consuelo, muchas gracias. Está también María Jesús, que me alegro mucho de su presencia, de que vaya evolucionando positivamente, la esposa, como he salido, de José Ángel. Está Emilio Faldívar, un compañero. Bueno, aquí hay varios jubilados, hay que decirlo, jubilados. Tenemos un foro de WhatsApp que administra nuestro amigo tan activo, hiperactivo, que es Paco González, y realmente ahí estamos todos de alguna manera, ¿no? Está Emilio Faldívar, que era profesor en nuestra Facultad de Educación de Arte y además un artista. Muchas gracias. Recuerdo ahora mismo que te he visto, pues, cómo nos enviabas unos vídeos muy estimulantes durante el tiempo de la pandemia, que los hacías a diario, yo creo. Sí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Emilio, y muchas gracias también a Rufino, compañero del Departamento de Psicología, entonces, ahora ya está unido con investigación, o se llama investigación, con el MIR, que se llamaba el MIR, Métodos de Investigación y Diagnóstico, Rufino González Blanco. Muchas gracias. Y está también el que fue decano, gran decano de nuestra Facultad de Educación, Luis Arranz. Luis Arranz, que estuvo unos cuantos años, estuviste en la Mesa de Burgos, la Casa Regional de Mesa de Burgos, aquí al lado, en Augusto Figueroa, como vicepresidente, y nos dio aquí unas conferencias extraordinarias sobre Colón y sobre el intercambio con América. Maravillosos, es la verdad, ¿eh? Muchas gracias, Luis, que me alegro muchísimo. Tu esposa estudiante, además. Está José María Parra, profesor también de didáctica, igualmente compañero de la facultad, y con el que tenemos un libro en común, Museo de Palabras, Museo de Palabras, y además que nos ha acompañado en muchos actos, y él, un artista. Tenemos que hablar también de esta vertiente artística, José María, ya sin falta, ¿no? Y muchas gracias. Está por aquí también Cándido, un directivo, que viene a todos los actos que puede, y se lo agradecemos muchísimo, lo mismo que a Ángel de Pedro. Muchas gracias a ambos. Y nuestro presidente adjunto, Andrés Menéndez, al que conocéis seguramente de otros actos, ¿no? Aquellos que ya habéis venido. Y en la mesa, pues yo creo que no requiere presentación, no porque sean, como se suele decir, unos impresentables, en modo alguno, sino porque son sobradamente conocidos. Consuelo Moreno, también compañera y amiga del Departamento de Teoría e Historia de la Educación, porque entonces se llamaba así, ahora ya sabéis que es una unidad integrada en estudios educativos. Cuando tú te jubilaste ya
habíamos unido a didáctica. No, estábamos en el proceso. Estábamos en ello. Consuelo Moreno y José Ángel, que realmente es encomiable la labor que realiza intelectual y didáctica y pedagógica con estas publicaciones que no cesan de libros que tanto agradecemos. Muchas gracias y enhorabuena, ya por adelantado José Ángel, porque realmente es muy meritorio. Y alguna vez hemos dicho, perdóname que esto no estaba preparado, pero creo necesario decir, y no es una lisonja gratuita, que debiéramos contar más en nuestras facultades con un consejo académico de profesores jubilados, por la experiencia, por la sabiduría, por todo. Probablemente exista, yo no sé si eso está activo, pero a lo mejor oficialmente existe. Yo creo que es muy necesario, pero claro, viendo cómo está nuestra querida alma mater, yo me despertaba, como seguramente muchos de vosotros, porque suelo permanecer ajeno a estas cuestiones, pero esta misma semana en un periódico nacional que suelo revisar todos los días, varios, por lo menos hasta donde me dejan, porque luego muchos son para suscriptores, pues el titular del periódico nacional era algo así como, de antes de ayer, decía: la universidad presencial más importante de España está en ruina. No tiene ni para pagar la nómina del personal, lo sabéis, ¿no? Se refería a la Complutense. No sé si tenéis conocimiento de esto. Bueno, esta es otra de las ventajas de estar jubilado. Vosotros creo que os paga ya el ministerio, ¿no? No el Estado, no ya la universidad. Vamos a ver, yo confío en que esto se arregle y parece ser que han pedido un crédito. Espero que se solucione, pero esto es de esta misma semana. Bueno, pues nada, muchas gracias y vamos a este libro, Metáforas Pedagógicas, que nos congrega. Y antes de hablar del libro de José Ángel, o para hablar del libro de José Ángel, me voy a referir inicialmente a otro que recuerdo que en un curso de doctorado que hice lo proponían como lectura. Se llamaba, algunos seguramente lo conozcáis, Metáforas de la vida cotidiana, de Lakoff y Johnson. Era un curso aquel sobre la importancia cognitiva de la metáfora. Y entonces a mí me pareció necesario, a la hora de estamparlo en estos folios, pues recordar aquel libro. Porque realmente, como dicen estos autores, Lakoff y Johnson, las metáforas no son simples recursos retóricos ni adornos del discurso, sino unas estructuras cognitivas esenciales. A través de las mismas, las personas comprendemos y organizamos la realidad. Y estos autores sostienen, Chayo, llegas a tiempo, una satisfacción muy grande también el contar contigo. A través de las metáforas, los seres humanos comprendemos y organizamos la realidad. Lakoff y Johnson sostienen que el pensamiento humano es esencialmente metafórico, y que el lenguaje refleja esa estructura subyacente. Por eso hablamos, por ejemplo, de defender una idea, de derribar un argumento, de reforzar una posición, y todas estas expresiones remiten al modelo conceptual de la guerra aplicado al ámbito del razonamiento y del diálogo. Es una metáfora muy manejada, por supuesto, no es de ninguna manera la única, y todos utilizamos habitualmente muchas metáforas. Desde esta perspectiva, la metáfora no consiste solo en decir que A es B de manera figurada, es decir, en trasladar el sentido recto de una voz, por ejemplo, perlas, a otro figurado, gotas de agua, en virtud de una comparación tácita, como las perlas del rocío, sino en entender un dominio de experiencia en términos de otro. Por ejemplo, cuando decimos discutir es guerrear o es pelear, no estamos usando una mera comparación literaria, sino que conceptualizamos la discusión mediante el esquema de la guerra. Hay oponentes, hay estrategias, hay ataques, hay defensas más o menos apropiadas, etc. De modo similar, cuando afirmamos que la vida es un viaje,
estructuramos nuestra experiencia vital a partir de la idea del desplazamiento. Hablamos de camino recorrido, de metas alcanzadas o que se esperan alcanzar, de obstáculos en la ruta, de desvíos en el trayecto, etc. Este modo de conceptualizar influye directamente en cómo actuamos y reaccionamos, porque nos hace pensar en términos de progreso, de dirección o de destino. Las metáforas, por tanto, estructuran la experiencia y la acción, configuran el modo en que interpretamos los acontecimientos, valoramos las relaciones o proyectamos nuestros objetivos. Forman sistemas coherentes, hay redes de correspondencias que otorgan sentido a la experiencia vivida. Por ejemplo, decimos que el tiempo es dinero, el tiempo es oro, y en consecuencia hablamos de ahorrar tiempo, invertir tiempo o perder tiempo, lo que revela una concepción económica del tiempo enraizada también en nuestra cultura moderna. Las metáforas no son arbitrarias, tienen una base experiencial, corporal y cultural, muchas veces vinculadas también pues, a la naturaleza, no siempre. Se enraizan en la experiencia sensoriomotriz, lo que Lakoff y Johnson, estos autores, llaman la experiencia corporalizada, y en los valores culturales que orientan una determinada comunidad. Por eso asociamos lo alto con lo positivo, tener un ánimo elevado, ocupar una posición superior, por ejemplo, y lo bajo, pues con lo negativo, estar por los suelos, caer en desgracias, reflejo de la conexión entre la orientación espacial y la valoración emocional. Las metáforas funcionan además como, dirían en términos psicológicos, como gestas, podríamos decir comunidades perceptivas globales de carácter conceptual, configuraciones en las que los diversos elementos de la experiencia se integran en una unidad dotada de significado. Gracias a estas estructuras comprendemos fenómenos abstractos como el tiempo, la mente o la moral, mediante dominios más concretos y palpables, más tangibles, el espacio, el movimiento, el equilibrio. Así decimos que alguien ha perdido el equilibrio emocional o que mantiene la cabeza fría, lo que permite extender al terreno emocional la experiencia física del equilibrio corporal. También es frecuente asociar la pureza moral con la limpieza, una conducta intachable. Manchar el honor, o mancillar el honor, lavar la imagen, etc. Lo que evidencia cómo las metáforas reflejan las categorías y valores de una cultura. En suma, estos autores muestran que la metáfora no es un fenómeno lingüístico irrelevante o secundario, sino un principio cognitivo fundamental que impregna nuestra vida diaria, el pensamiento y la acción. Vivimos según metáforas. Cuando proyectamos un futuro luminoso, cuando cerramos etapas o buscamos un punto de equilibrio, estamos utilizando estructuras conceptuales que orientan nuestra comprensión del mundo. Comprender las metáforas que sustentan nuestro sistema conceptual equivale, en cierto modo, a descubrir los marcos vitales que moldean nuestra percepción de la realidad. Y aunque al final cada uno tenga sus metáforas, están condicionadas culturalmente. Yo ahora que veo a Tongwang, me pregunto si no habrá también diferencias significativas en nuestros marcos mentales entre Oriente y Occidente. Probablemente sí, ¿no? En esta misma línea, el profesor López Herrerías toma como referente el horizonte de la reflexión metafórica al ámbito de la educación. En su obra Metáforas Pedagógicas, este libro de 132 páginas aproximadamente, pues subraya que la expresión metafórica ha acompañado desde siempre la comunicación humana, tanto en el lenguaje popular como en el científico y, por supuesto, en el poético. Pero en el contexto actual, caracterizado por la rapidez, la saturación de mensajes y la comunicación icónica y emocional, nos referimos a todo ese bombardeo de imágenes que en todas las edades, pues de alguna manera consumimos con muchísima frecuencia, pues el uso consciente y creativo de la metáfora adquiere también un valor especial. López Herrerías invita al lector, a cada uno de nosotros, a que nos detengamos, a cuidar las formas de comunicación y a reconocer en la metáfora una vía privilegiada para conectar la palabra con la conciencia y el espíritu, que de otra manera son aspectos pues cruciales a lo largo de toda su obra.
Y si Lakoff y Johnson mostraron que pensamos por metáforas, López Herrerías nos recuerda que también educamos y nos comprendemos a través de ellas. La metáfora pedagógica no solo ilumina conceptos abstractos, como el aprendizaje, la formación o el desarrollo humano, sino que abre horizontes expresivos que el lenguaje estrictamente técnico o denotativo no alcanza. En ella el lenguaje se revela como mediador de sentido y como espacio de encuentro, una luz que ilumina sin dominar, que clarifica en la complementariedad del diálogo. López Herrerías, en este libro, propone 10 metáforas centrales que ilustran distintas dimensiones de la educación y la conciencia. La primera, la del ser humano, como cuaderno o diccionario, representa al sujeto que se educa, que va registrando y organizando sus aprendizajes. La segunda, del ser humano, como el compartir una fiesta. Remite a la dimensión sociocultural y a la interacción con otros en la construcción de sentido compartido. La tercera metáfora de la que nos habla en el libro describe a la persona como autor y actor de un papel central. Esta es una metáfora muy utilizada a lo largo de la historia, ¿no? El Theatrum Mundi, me parece que se ha utilizado ya desde tiempo inmemorial y que realmente nos lleva a interpretar distintos papeles, algunos buenos, otros malos, algunos no se conforman y cambian y mejoran su papel en la vida también, ¿no? Pero muy interesante. La cuarta se refiere al blasón de la nobleza espiritual, que evoca valores éticos y morales que dignifican al educando. Otras metáforas destacan procesos internos de la conciencia. Por ejemplo, la quinta nos habla del ser humano educable como museo de palabras. Muestra la educación como acumulación y organización de saberes. Es una preocupación también muy grande la que tiene José Ángel en torno al cuidado de la palabra. De hecho, se refleja en algún libro como este al que antes nos referíamos, con el que hemos compartido también pues, la obra de coautoría, José María y servidor, Museo de Palabras, la necesidad de cuidar el lenguaje. La sexta metáfora de la acumulación meditativa de la conciencia como fuego o volcán sugiere intensidad, energía y transformación interna. La séptima de la conciencia, creo que lo tenéis todos en ese índice, ¿no? El índice del libro, como agua líquida o liquidada, remite a la fluidez y capacidad de adaptación que todos tenemos. La octava metáfora considera la educación como un viento que nos limpia y nos libera y liberador, resalta la función emancipadora de la educación. La novena, vamos terminando, gimnasio espiritual de la conciencia, que enfatiza la disciplina, la práctica y la fuerza interior. Y la décima, una montaña simbólica y nutricia de la conciencia que simboliza el crecimiento, la superación y la elevación que ofrece la educación. Estas metáforas, aunque muy variadas, coinciden en mostrar que la educación no se reduce a transmitir contenidos, sino que implica dimensiones también de naturaleza extracognitiva, como emocionales, éticas, sociales, espirituales, etc. La obra de López Herrerías se puede leer como una aplicación pedagógica, si se me permite, de la teoría de Lakoff y Johnson, ¿no? Al igual que nuestro pensamiento se estructura en metáforas, la educación se comprende y se vive a través de metáforas que organizan la conciencia, orientan la acción y abren horizontes de sentido. Yo creo que esto es algo fundamental, abrir horizontes de sentido. Hay personas que viven atrapadas en unos pensamientos muy concretos, muy pobres y empobrecedores, y de alguna manera también a través de la metáfora pues descubren y ensanchan su mundo, por lo menos. La metáfora pedagógica, por tanto, no es un recurso ornamental, sino un principio que ilumina la complejidad del aprendizaje humano y la riqueza de la experiencia educativa. En definitiva, la lectura de metáforas pedagógicas nos ofrece, creo, la posibilidad de enlazar pensamiento, lenguaje y comunicación en un mismo movimiento de apertura y de sentido. Felicito por ello a José Ángel por este nuevo libro, en el que propone una reflexión profunda y necesaria sobre los desafíos contemporáneos que afronta la humanidad, entre ellos, como él mismo dice, el reto ecológico,
la multiculturalidad en su camino hacia la interculturalidad y el entendimiento, el cívico, el mediático y el reto que él llama de síntesis, entendido como la necesidad de elevar y potenciar la conciencia. Una obra que, pese a que es breve, invita a repensar la relación entre el ser humano, la sociedad y el entorno. A lo largo del texto se intercalan diálogos. Esto es muy curioso, es un librito muy creativo porque intercala diálogos ilustrativos entre tres interlocutores, Mila, Hugo y Mateo, cuyas conversaciones aportan dinamismo y cercanía a la lectura. Sus intercambios ayudan a desentrañar el sentido simbólico de las metáforas, ofrecen diferentes perspectivas sobre los temas tratados y estimulan una lectura activa y reflexiva. El libro concluye con un resumen de las 10 metáforas principales y una serie de sugerencias para la meditación y el ejercicio interior, que se orientan a favorecer la comprensión y la integración de estos contenidos en nuestra vida diaria. En conjunto constituye una invitación a pensar, sentir y actuar desde una conciencia más amplia y comprometida con el presente y con el porvenir, pensando también en nuestra convivencia. Enhorabuena, José Ángel. A lo mejor luego tenemos ocasión de leer alguno de estos diálogos entre estos tres personajes, pero es oportuno. Y que son mis 3 nietos, ¿verdad? Anda, los 3, pues. Claro. Muy bien. Bueno, pues estupendo. Y muchas gracias. Y enhorabuena. Gracias a todos. Gracias. Ahora vamos a dar la palabra a Consuelo Molina. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, yo también quiero dar las gracias. El Centro Asturiano me parece un ámbito ya familiar por todas las veces que hemos venido y que hemos visitado. Y además, no sé por qué, a lo mejor no debiera de ser así, pero esto de lo asturiano a mí me parece principio patrio, ¿sabes? O sea, algo así. Pues Consuelo, si me lo permites, y ya que hablamos de metáforas, mira, una de las metáforas que manejamos aquí en la institución, no la única, porque tenemos varias, es la de casa, que es compartida, es una casa. Por ese sentido hogareño al que te has referido y familiar, es una casa regional. La más antigua, por cierto, como decía el presidente adjunto, de cuantas hay repartidas por el mundo. Muchas gracias. Pues nada, y gracias a todos los que estáis aquí, que sois amigos y compañeros. Y por supuesto, pues muchas gracias a ti, José Ángel, por tu confianza y por tu amistad. Pues vamos a ver si yo he recogido, creo que sí, la esencia de este nuevo trabajo tuyo, ¿no? Digo que si nuestra profesión es una profesión de las que imprime carácter, eso es una realidad en la vida de este catedrático. José Ángel López Herrerías ha vivido, vive y presumiblemente vivirá y seguirá viviendo con la inquietud y preocupación educativa. La educación por activa, por pasiva y por perifrástica. Así se manifiesta en esta nueva obra de metáforas pedagógicas. En este nuevo libro se recoge otra mirada de la educación, desde otra perspectiva y con un nuevo molde. Lo de nuevo porque está escrito recogiendo el lenguaje y los retos no ya modernos ni posmodernos, sino actuales, lo cual a mí me llama la atención muy positivamente y no sé, con admiración. Y también es nuevo el molde por su creatividad, esta vez puesta de manifiesto con el apoyo de nuestra rica lengua a través de las metáforas, que también le sirven a las expresiones filosófico-educativas. El fondo de esta obra es la mirada pedagógica, y como no puede ser de otra manera, pensada, escrita y centrada en la educación. Y por tanto, acompañada de todo lo necesario de los distintos saberes y conocimientos. En esta obra están aludidas la biología, la antropología, la psicología, la historia, la sociología, la literatura, la filosofía, la teología. Yo no sé si se ha quedado algo por ahí. Lo que nos ofrece un
denso panorama cultural, ¿no? Yo creo que esta es la dificultad para mí, ha sido esta densidad. Bueno, asimismo, en su forma, esto es en el fondo, pero en su forma este autor cuida con esmero la didáctica, que hay expertos didácticos. Un buen profesor sabe que hay que repetir, ser recurrente, moverse en bucle. Quizá por eso encontramos aquí conversaciones, canciones, citas, reiteraciones, encuadres y preguntas, ofreciendo al lector múltiples posibilidades de crecimiento y aprendizaje personal, como cultivarse, pensar, reflexionar, hacer, resolver. Son distintas propuestas a las que se invita. Y o alternativamente, él puede a su vez utilizar. Tal es la dinámica de diálogo abierto que el autor coherentemente parece querer y provoca. Y no olvidando las posibilidades de las nuevas tecnologías, nos remite a su posible lectura gratuita, a su compra, los QR, o sea, tremendamente al día está José Ángel. Estamos ante una obra sobre la educación en sus claves ancestrales de lo permanente, junto a los valores perennes de búsqueda de la verdad, la belleza y la bondad, con la girola, como él dice, del amor, o con la envoltura, ¿no?, del amor. En su forma admirablemente actualizada desde los medios tecnológicos y en los retos del contexto, o sea, toma el reto ecológico, el multicultural, el convivencial y comunicacional, a los que responde con la educación ambiental, intercultural, cívica y mediática. En un primer momento podría parecernos un lenguaje acrítico, de asunción de las líneas que nos llegan, de parecer estar al día en lo instrumental, ir a la moda, que nos llega y que nos venden. Pero no, luego lo retoma para expresar su crítica, su disconformidad, y duramente, y esto lo hace duramente. José Ángel siempre le he oído yo ser crítico con todas las líneas, ¿no?, filosóficas y históricas de la modernidad y de la posmodernidad. Aquí en esta obra también podríamos decir de la posmodernidad actualizada, ¿no?, y a ella se refiere. Y tildar a esta última, por esta crítica dura que hace, tildar a esta última de nihilista, débil, igualitaria. Y son sus palabras, estas son sus palabras. La reconoce como una referencia vital de baja densidad y muy desnutrida, porque se ha hecho valer la conciencia de bajos relatos para que todos sirvan. Esto es, que lo humano pueda convertirse en un nódulo sin raíces, envuelto en superficial ruido de los mensajes transitorios, superficiales y metafóricamente gástricos. Seres con escaso poder selectivo, seres dominados por unas musas externas, poco cuidadas, nada selectivas, que hacen aparecer como valiosa la mentirosa liberación de otras huellas más profundas, arraigadas y espirituales. Estas son sus palabras respecto a lo que nos envuelve, que me han parecido que no podían ser más hondas, ¿no?, y mejor dichas, ¿no?, esta crítica. Entonces yo os digo, este es un libro en el que se nos impulsa a pensar, se nos invita a meditar y a contestar a preguntas nucleares de nuestra condición humana y nuestra cultura, sobre el pasado y el presente, en aras de potenciar y elevar la conciencia, lema educativo de su autor. Esto es lo que yo puedo decir en un primer momento. Luego tengo recogidas algunas frases que me han llamado mucho la atención, pero que a lo mejor en el diálogo pues ya surgen, si no surgen,
esfuerzo. José María, tú querías leer algo, ¿no? Sí. Pues adelante. Sí. Leí la obra de José Ángel con mucha atención y con mucho afecto, como tiene que ser entre amigos. Y al hilo de la lectura se me han ocurrido unas cuantas ideas que quiero expresar aquí. A mí me hubiera gustado animar el coloquio con una mayor presencia, pero ha habido compañeros y amigos que tenían dificultades para poder asistir por problemas de tipo personal. Incluso Pilar Gutiérrez, a quien le envié pues un saludo y me dijo que estaba dispuesta a venir y además estaba muy interesada en hacerlo, pero está enferma y justo le coincidía con el horario de atención médica y me ha pedido que os diera un abrazo a los ponentes y de una manera muy especial a José Ángel. Hay que darle la enhorabuena y las gracias anticipadas a José Ángel López Cerrerías por esta nueva obra, Metáforas Pedagógicas, tan oportuna en un momento histórico como el presente, en que la pedagogía se halla tan denostada con planteamientos ideológicos tan contrarios a la esencia de la educación, como el nuevo metalenguaje creado por grupos como la LGTBI, el feminismo radical, las orientaciones filocomunistas o por obra de la posmodernidad, donde todo es subjetivo y opinable, que se han apropiado, una vez más, del discurso pedagógico. Oportuna, además, en un momento en que las humanidades, la historia, la literatura, la filosofía, entre otras disciplinas, han sido aminoradas en su tratamiento, cuando no barridas de los actuales planes de estudio, desde los niveles básicos de enseñanza hasta los universitarios. Y que José Ángel nos ofrezca una propuesta que orienta la práctica educativa desde una concepción esencialmente humanista, donde el trasfondo axiológico resulta evidente. De ahí que la idea matriz, que su organización central gira en torno a valores como la verdad, la bondad, la belleza, y culminando todo ese andamiaje lógico, ético y estético, el amor. Hasta cierto punto, esta obra de José Ángel sintetiza su pensamiento filosófico manifestado en obras anteriores, si bien con la particularidad de ser expresado de forma metafórica con el fin de alcanzar mayores recursos expresivos, reflexivos, de apertura, creativos, utilizados como un medio para potenciar y elevar la conciencia, finalidad última de la educación. En esta exaltación resulta muy significativa la frase de Pablo Neruda, tan presente en el pensamiento de José Ángel: sube a nacer conmigo, hermano, que él interpreta como lema de la proyección y el quehacer educativos. Lo que debería ser un ideal realizable, al contrastarlo con la triste realidad educativa de nuestro país, no deja de ser una utopía. Ahora bien, dejemos un margen a la esperanza y recordemos el potencial transformador de las utopías pedagógicas en la historia de la educación. Y una última consideración. Una de las características que definen la obra de José Ángel es su afán por dar la máxima expansión a su mensaje educativo. Yo he sido testigo de esta actitud como partícipe y colaborador en algunas de sus obras. Es por ello que se permite hacer un uso individual y privado y de acceso gratis a la lectura de esta obra en la nube, lo que es muy de agradecer. Muchas gracias.
Muchas gracias, José María. Pues, José Ángel, tienes la palabra. Buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Disculpadme que diga vuestra, porque además de que está hecho con cariño, creo que sois una juventud extraordinariamente esperanzada. Gracias, Consuelo, por tu aceptación a ser presentadora de este librito, y gracias, Valentín, por ofrecernos, como siempre, el salón de Felipe VI, no del Príncipe de Asturias. Me equivocaba. De Leonor. Ahora todavía es príncipe de Asturias por las historias. ¿Ah, sí? Yo creo que no tengo mucho que decir, sino en todo caso resaltar los 3 o 4 asuntillos que me sugiere este acto o este encuentro que estamos teniendo. El primero es que una de las cosas buenas que tiene como aplicación a la vida este asunto de presentar un libro es que, como normalmente además uno cae en la tentación de buscar a personas cercanas o amigas, pues uno se siente hinchado, halagado, querido, aceptado. Dice, hay que ver si en la vida cotidiana nos tratásemos así todos los días. Bueno, en algunos países a diario se dan un abrazo cuando se ven a las 8 de la mañana. En España esa prueba aún no la hemos superado o pasado o vivido, pero llegará el día en que eso ocurra. Pero además de ese asunto de sentirse uno reconocido, cosa que con todo cariño reconozco y acepto, uno encuentra que en este asunto de la presentación del libro siempre hay un punto de mejora. Tengo que confesaros que cuando he oído decir alguna cosa a Valentín, a Consuelo y a José María, dicho por orden alfabético, no por orden de exposición, pues me he sentido, digo, eso lo he escrito yo, eso lo he dicho yo, eso lo he pensado yo, porque me parece que queda extraordinariamente enriquecido, cosa que os agradezco de corazón, porque además de poner vuestro sentimiento de amistad, habéis puesto vuestro interés por reflejar lo más exactamente posible aquello que quería decir. En segundo lugar, no sé si en tercero, quiero resaltar que el libro tiene un subtítulo al cual ya han hecho referencia los compañeros. Es Metáforas pedagógicas, elevación y potenciación de la conciencia. Porque efectivamente el asunto en el que sintetizo mi preocupación por la educación, por el desarrollo de las personas, por el desarrollo y perfeccionamiento de las sociedades, es el ser suficientemente creativos, abiertos, comunicativos, para conseguir que la conciencia se potencie y se eleve. Hoy en la comida ha habido un momento en el que hemos intercambiado con los compañeros que estaban cerca una sencilla reflexión, que era la siguiente. Ocurre que uno no sabe muy bien cuál es el planteamiento de la educación, porque uno se enrola en la rutina de hacer lo que hicieron conmigo o lo que está escrito en alguna orden ministerial o en alguna situación organizativa del centro o del profesorado. A mí me parece que el gran problema, uno de los grandes problemas que tiene nuestra psicosociocultura, nuestro psiquismo, nuestro contexto social y la cultura como aquello en lo que se alimenta la psique y lo social, es la falta de tener conocimiento, o tener reflexión, o tener claro cuál es el fin esencial de la educación. Un pedagogo francés de principios del siglo XX, Adolphe Ferrier, en un documento que ellos prepararon porque son los creadores, este señor era el líder de una escuela nueva que así se llamaba el movimiento, era la siguiente: el fin esencial de la educación. Y yo me preguntaba, digo, ¿cuántas veces en mi vida académica he tenido convivencia o he sabido yo generar o me han generado a mí algún tipo de diálogo, de debate, de enriquecimiento metafórico
o no metafórico, pero verbalizado, de cuál es el fin esencial de la educación. El fin esencial de la educación es conseguir a lo largo del proceso que los niños, que el niño acepte, aprenda o intuya la supremacía del espíritu. Cuando leí aquello, que lo he leído, aunque eso de la escuela nueva lo tenía más o menos conocido, lo he leído no hace mucho, me pareció maravilloso. La supremacía del espíritu. Porque ahora viene aquí otra pregunta. ¿Cuál es la supremacía que en nuestro psiquismo, en nuestra sociedad y en nuestra cultura domina? Pues que yo sepa, o que yo vea, o que yo crea, no precisamente del espíritu, sino de otro tipo de elementos, sugerencias, inquietudes, aplastamientos iconográficos, permanente bombardeo de mensajes que no están buscando o que no desarrollan la supremacía del espíritu, sino que lo que desarrollan o buscan es tener clientela ya sea económica, consumir, clientela política, aceptar lo que dice algún político sin espíritu o sin mensaje o planteamiento crítico, etc. Entonces, para mí, aunque esto de decir para mí normalmente no lo uso cuando hablo, pero entiendo que la vitamina, metáfora, que requiere nuestra cultura es conseguir ser un poco más platónicos, o sea, estar más atentos o más cerca de la realización espiritual, entendiendo por espiritual lo más auténtico, hondo, profundo y valioso de mi personalidad. Decía Platón en la República, cuando cuenta aquello de la caverna, iba a decir taberna, disculpen ustedes, llegará el momento, de la caverna, que el problema que había en la educación, en el desarrollo de las personas, no era tanto que no tuviésemos inteligencia o racionalidad, razón, sino que estaba mal dirigida. ¿Y por qué estaba mal dirigida? Porque, como cuentan en la parábola, en la metáfora de la caverna, lo que le pasa al ser humano es que tiene dedicada su focalización mental, reflexiva, sentimental, hacia aspectos que no son precisamente los del desarrollo del espíritu, entendiendo por espíritu la búsqueda, bueno, no lo han dicho los compañeros, pero lo puedo decir yo, a mí me gusta hablar del IVA espiritual, porque cuando uno dice conciencia, uno se puede preguntar, oye, ¿y eso de la conciencia qué es? ¿Y qué está integrado en el concepto conciencia? A mi modo de ver, a mon avis, que dicen los franceses, disculpen esta broma, es para darles una sonrisa y para demostrarles lo políglota que soy. A mon avis, ya me he distraído yo con el a mon avis y ya no sé por dónde ir. Sí. La conciencia tiene tres estructuras. Somos lo que conocemos, somos lo que valoramos y somos las actitudes que tenemos en la vida. Y miren por dónde, qué gracia, ideal empieza por I, valor empieza por V y actitud empieza por A. Y unidos los tres elementos da el IVA. Digo, Dios mío, esto me van a decir que si hago propaganda de Hacienda. Pero entonces había que añadir el IVA espiritual. Y el IVA espiritual está compuesto de esto: mis ideales, mis valores y mis actitudes. Si ustedes tienen alguna estructura de cuál es el contenido que hay en aquello que podemos denominar como conciencia, me lo advierten y me lo dicen, porque se lo agradeceré en el fondo. Creo que es un acierto ver la conciencia como una estructura integradora de tres aspectos fundamentales de la acción humana: el ideal, el valor y la actitud. Y cada uno de estos aspectos o elementos o factores tiene cuatro elementos a su vez. Los ideales son el amor como búsqueda. ¿Y búsqueda de qué? Lo han dicho muy bien los compañeros,
de la verdad, de la belleza y de la bondad. Los valores, como eso de los valores es un tema tremendamente dialogante, complicado y a veces poco satisfactoriamente iluminado, yo me he referido, he buscado la información en algún documento de carácter internacional en el que el mundo, palabra difícil de ver como algo integrador, en el que el mundo estaba de acuerdo en gran medida. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre del año 1948. Los valores que hay que poner en el mundo reflexivo y consciente de nuestra personalidad deben de ser o han de ser estos 4: libertad, igualdad, dignidad y fraternidad. Y por último, la dimensión práctica, operativa de la conciencia, las actitudes. ¿Y cuáles son las actitudes? Eso es una propuesta mía. No hay por qué seguirla, o en todo caso se puede dialogar sobre eso para llegar a algún tipo de consenso o de acuerdo. Respeto, competencia cooperativa, compromiso y responsabilidad. Me voy a fijar solo en la palabra respeto. Respeto es una etimología preciosa que significa muy bien lo que ocurre en la vida práctica. El respeto es re-espicio. Re es un prefijo que se emplea en muchas palabras derivado del latín porque sirve como de fortalecimiento, de insistencia, de fuerza para resaltar algo que se quiere conocer. Y espicio, o respeto, viene del latín espicio, el verbo spectum, cuyo supino es spectum. El que te respeta, el que respeta es aquel que te vuelve a mirar, es aquel que te considera. Cuando una persona ve a otra y está peinado de manera no sé cómo, o habla de manera no sé cuál, o cosa parecida, hay una actitud espontánea, iba a decir en el corazón, en la globalidad de la personalidad de cada uno. Y uno puede quedarse con esa primera imagen: estás peinada de tal manera que no me gusta ni tú ni tu peinado. Y que dice ese ejemplo, dice 100.000 más. Hay respeto cuando me paro y te vuelvo a mirar, porque tengo que intentar comprender, captar y aprender cuál es el motivo o la razón por la cual me resultas diferente, pero sin embargo, aunque eres diferente a mi cultura, creo que contigo puedo comentar, dialogar y ensanchar tanto tu posibilidad de convivencia como la mía. Bueno, creo que lo mejor que puedo hacer ya es callarme, agradecerles de corazón su presencia, y ahora creo que llega el momento en el que ustedes, lógicamente, pues pueden opinar, decir y creer. Y decir, solamente insistir en que es una maravilla esto de presentar un libro, sobre todo los del Centro Asturiano, porque resulta que son personas elegidas tan perfectamente que uno sale enriquecido y dirá: Dios mío, gracias por haberme realimentado con tanta sabiduría de aquellos que dijeron que estaban hablando de mí. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Han estado a punto de rebasar el tiempo de aplausos que en mi vida he cosechado. Así que dense por... Bueno, muchas gracias, José Ángel, también a Consuelo, a José María, a todos. Yo, si me lo permites, José Ángel, vamos a abrir un poco el diálogo, por si alguien quiere intervenir. Os propondría, profesores, que penséis también en algún, con independencia, claro, de alguna pregunta más centrada en alguna metáfora que habéis trabajado, que trabajáis en vuestra actividad educativa. Me gustaría también oíros, no sé, alguna metáfora que en algún momento hayáis utilizado para referiros a la profesión, etcétera. Podría ser, no sé, si me lo permitís. No, claro. Y desde luego lo que queráis. Bueno, mientras lo pensáis, porque esto es de pensar, claro. Estos son deberes de pensar. Yo le diría a José Ángel que a mí me ha encantado, por ejemplo, en el libro, el que tan ligado al aprender y al crecer está el asombro, el asombro. Entonces, esto que dices,
de que para ti fue muy importante y un verdadero asombro el ver que un gusano se convertía en mariposa. Me ha parecido de una delicadeza y de una importancia enorme. De hecho, hay una autora, ¿no?, nórdica que tiene un libro de la educación sobre el asombro, diciendo que, no sé, ahora mismo no caigo. Que ha ido por nuestra facultad, ¿no? Pues a lo mejor sí, a lo mejor sí ha ido, pero desde luego en los medios. Una hispanista, me parece que te refieres. Pues Edith Twist o algo así. Sí, algo así. Yo creo Yo que estuve es con esa, ella es esa. en Suecia, Yo creo que es en la esa. Universidad de Lund, Sí. un par de días, 2 o 3. Sí. Realmente no coincido con ella en algunas cuestiones sobre la educación personalizada que ella critica públicamente. Pero justamente ella ha incidido muchísimo en el desarrollo educativo a través del asombro, ¿no? Y me parece importante, me parece muy importante, porque además está en la línea de José Ángel de evitar el conocimiento o los aprendizajes memorísticos, ¿no?, como algo constructivo, ¿no? O sea, una apertura a la búsqueda, ¿no?, y al decir de cada uno, ¿no?, aunque sea muy pequeño o un adolescente Entonces eso me ha gustado mucho. Me ha parecido también, para empezar, y ya me callo aunque hay más cosas, ¿no?, pero me ha parecido también que ahora has dicho que la educación tenía que ver con la elevación del espíritu o con lo espiritual, y yo veo que es una cita de tus libros, no de este, sino de muchísimos, la de Heráclito, ¿no? La morada del hombre es el espíritu, ¿no? Y la tienes en este libro, pero lo he leído en algún otro más, ¿no? Sí. O sea que actual y antiguo este asunto y este tema. Bueno, luego seguimos si queréis. No, es que una de las cosas de las que yo al menos estoy mentalizado relativamente, no sé ustedes, es hasta qué punto la educación es un elemento básico de la esfera superior del ser humano, entendido por superior conciencia, reflexión, meditación, conocimiento de uno mismo. Eso que Heráclito dice, además de la sentencia que acaba de recordar Consuelo, ethos anthropodaimon, la morada, la casa para el hombre es el ser humano. Perdón, la casa para el hombre es el espíritu. Pues una de las cosas que yo creo que necesitamos, por lo que se ve en la acción, cierto convencimiento, es en que siendo la educación un elemento de la esfera de lo superior del ser humano, Platón, de lo que aunque suene Platón una cosa antiquísima, no debemos renunciar. El problema está en que cómo vamos a implantar en un jardín, metáfora, donde la tierra es malísima, una tierna flor para que crezca. Entonces el problema es que hay que reconquistar mucho territorio, y ahí está el problema. Hay que reconquistar mucho territorio de nobleza espiritual, de buenos pensamientos, de buenas acciones, de espíritu crítico, de desarrollo humano, de amor al otro, todo un decálogo de otro de elementos que estén a la par con aquello que la educación ofrece. Porque si estoy ofreciendo educación como un elemento de superación humana y resulta que lo que vivo a diario es, estoy en el TikTok o estoy en no sé qué tipo de cosas, y aquí enseguida hay que decir, no es que quien habla ahora desprecie los TikToks y cosa parecida, pero cada cosa a su tiempo, en dosis debidas y con contenidos que llamen más la atención por lo que tienen de nobleza que no por lo que tienen de llamada de atención gástrica, etc. No, se me ha olvidado decir cuando estaba en el uso de la palabra que en el libro hay efectivamente lo que han dicho los compañeros. Los capítulos terminan siempre o con un diálogo entre tres, que son mis 3 nietos belgas, que ya he dicho, Mila,
Hugo y Mateo. Y les he traído les he escrito en el libro, les he puesto, porque una de las cosas que me inquieta es que no ofrecemos suficientemente lecturas o trabajos o pensamientos que ayuden a potenciar eso, la elevación y la nobleza del espíritu. Entonces, por ello digo, bueno, voy a ver si citando a mis nietos, la editorial me dice que ha vendido en 2 meses 14.000 libros, porque si no, lo que pasa es que en 2 meses la editorial me dice que ha vendido 3 libros y los 3 los he comprado yo. O sea, y luego por otro lado algún capítulo termina con el rap. El rap no le falta música porque la editorial no iba a poner un disco con la música, pero hay una letrilla que quiere ser ¿por qué? Porque otra vez hago un guiño, metáfora, a la sociedad para decirle hasta el rap, cosa que a mi nieto mayor no le gusta nada que sus hijos lo canten, y yo por otro lado les digo que el rap puede ser bueno hasta para decir mensajes de carácter espiritual. Si Platón viviese ahora, probablemente iría por el Partenón con la chilaba, con la túnica griega, cantándole a la luna, al sol y a lo que se pusiese por delante. Ya sabéis la historia de mis nietos. Tienen 16 y 14 años y son unos chicos estupendos. Juegan hasta el fútbol, deporte nacional, allende los Pirineos y aquende de los Pirineos. Córtame, Valentín, que ya me he emocionado. Bueno, muchas gracias, José Ángel. Yo quería decir un poco en relación, es que al final hemos confirmado, se lo he preguntado a Consuelo, si se refiere a Inger Ingves, no sé cómo se pronuncia el nombre. Sí. Ella es una hispanista, es del área de la filología hispánica, ¿no? Realmente, y ha aterrizado con algunas obras de cierto éxito a nivel de educación. Trata temas de ensayo, de educación, y en algunos sectores se ha convertido en una referencia. Bueno, más allá de algunas cuestiones muy sensatas que son de dominio público, yo creo que realmente en algunas otras cuestiones debería profundizar. Esto no quita para que compartamos muchas cuestiones, como esta de la pedagogía del asombro, que ya es mucho más antigua, probablemente tan antigua como la propia filosofía. Platón, pues, nos lo encontramos como el primer amante del saber, porque se asombra ante la realidad exterior, interior, se pregunta por lo que hay, por lo que puede haber, y de ahí surge la sorpresa, y de ahí surge la racionalidad, etc. Y seguramente también inspirado en muchos aspectos en Sócrates, al que seguimos reclamando como referente para toda la educación. Y pedimos también, pues, que se institucionalice el día del compromiso socrático. Todos debiéramos ser, así lo dice un personaje de Pueblo a las Clarín, una especie de Sócrates a la moderna, en versión masculina y femenina. Yo creo que es una figura referencial, contemporáneo, por cierto, de Hipócrates. Y en el mundo sanitario, pues en muchos países todavía mantienen el juramento hipocrático. Es que dije esto una vez y un alumno enfatizó, pero eso, compromiso, de juramento nada, compromiso socrático. Bueno, lo de la pedagogía del asombro, yo llegué un poco también, si me lo permitís, ¿no?, en este diálogo, por razones estrictamente racionales, porque como tratamos de explorar y de sistematizar, en cierto modo, la educación afectiva, que dividimos, según los planteamientos clásicos, por lo menos los que yo he podido consultar, en 4 experiencias fundamentales, como son las emociones, los sentimientos, las pasiones y las motivaciones. Al hablar de las emociones, y sin perder de vista que estas experiencias están entrelazadas, en las emociones yo solía describir y hablar desde la perspectiva pedagógica del miedo como emoción, de la alegría y su contraparte, la tristeza, desde el punto de vista pedagógico, educativo, de la vergüenza y de la cólera. Pero se me olvidó, y la tengo incorporada también, por último, la sorpresa, que es una emoción muy peculiar, la sorpresa, porque así como las otras que acabo de mencionar son vivenciadas por los sujetos, por cada uno de nosotros, de forma positiva o negativa,
la sorpresa es una emoción ambivalente, que se abre a otra emoción que puede ser positiva, la alegría de ver a aquella persona que llega de allende los mares después de varios años, persona querida, y entonces nos alegramos profundamente, pero también a veces la sorpresa es dolorosa, ¿no? Es una emoción curiosa en ese sentido. Y la pedagogía de la sorpresa, indiscutiblemente, se vincula al asombro, a la admiración, al descubrimiento incluso, en ese sentido filosófico que hemos dicho. Se aprende mucho siempre en todos los foros en que nos reunimos o en todos los seminarios, ¿no? Y es verdad que se ve, no sé, cuál es el origen de nuestra formación. Yo ahora le veía a José Ángel muy rousseauiano, en el sentido de que una cosa es el conocimiento que nos ha llegado a nosotros, de quién nos ha llegado o quién nos ha hecho pensar o llamar, y otras veces dónde ha estado en la historia, si ha estado antes, y buscar los orígenes. O sea, yo creo que eso va, porque por ejemplo José Ángel habla o ha hablado ahora de los derechos humanos y de la fecha de 1948, ¿no? Y claro, yo digo, ciertamente algunas veces yo he sentido que nos han mutilado de alguna manera formativamente, ¿no? Porque dices, es que es la escuela de Salamanca la primera que habla de los derechos humanos, ¿no? Y las leyes de Indias y todo eso. O sea, y además con mucha fuerza y con mucho ímpetu, ¿no? Aquello de hasta ser capaces, ¿no? de pensar y de la posibilidad del tiranicidio, ¿no? del padre Mariana. O sea, dices, importante esto, ¿no? Y sin embargo, pues parece que nuestra cultura está aún más desde el siglo XVIII para adelante, ¿no? Y atrás vemos muchísimo más, ¿no? Por eso yo creo que es bueno verlo. Entonces es verdad, a mí la autora que me ha hecho pensar en el asombro ha sido ella, pero efectivamente tienes razón en que seguro que en la cultura clásica la verdad es que los griegos fueron increíbles, porque es que yo creo que está todo en los griegos, ¿no? O sea, la base de nuestra cultura, dices, pero ¿cómo no va a ser la base? Si es que no se han pasado, no se han podido pasar todavía, ellos fueron los primeros que dijeron tantas cosas, ¿no? Pues mira, Chelo, Consuelo, si me lo permites, tengo que contaros una anécdota. Sí. Hoy una alumna, que no vino el lunes, porque supuestamente no pudo, me dice, es que nos hablas aquí, pero como algo negativo. Una alumna de primero, tendrán 18 años. Es que empiezas por hablar de estos textos que nos has enviado, mis textos, escritos por mí, de Aristóteles. Y lo mismo me dijeron el lunes, ¿no? Y Espiro dijo, pero si esto no, de verdad que trato modestamente, ojalá yo me supiera toda la filosofía de Aristóteles, ojalá, pero si es que eso no es un demérito, es que no es al contrario, es que es ir a las raíces. Incluso hablo de algunos más, incluso anteriores a él, por ejemplo Platón y hasta Sócrates. Le hablé, el lunes les hablé de Platón. Es la segunda vez que me lo dice. Una el lunes, que no vino esta chica, y hoy me vuelve a decir otra estudiante esta cuestión. Y es una pena porque, por lo que dice Consuelo, efectivamente, es que son las raíces. Y sin raíces, un árbol, otra metáfora, bueno, y otra realidad, ¿qué es el árbol? Pues al primer viento se lo lleva, y una casa sin son los cimientos. Es una pena, es una pena. Pero yo creo, y esto se lo dejo a los lingüistas, yo creo que hay en algún país que no voy a mencionar ahora mismo, no voy a mencionar, entre otras cosas porque tengo un gran cariño al país, a lo que conozco, a las personas que conozco. Yo he notado que tienden a hablar en presente, o sea, tienen muy poca flexibilidad en la conjugación verbal, de verdad, y casi todo hablan en presente, en general. Y probablemente esto nos diga mucho, hablábamos antes de marcos mentales que amplían las metáforas, de todo lo contrario, de una cierta pobreza, de un presentismo en el que nos hallamos en gran medida. Y cada vez más, porque esta chica y la del lunes, cuando me dicen esto de Aristóteles, pues es una pequeña muestra
de cómo uno pueden pensar que eres una persona desfasada, que a lo mejor realmente estoy, pero cómo lo que se demanda es todo lo actual, estos, ¿cómo los has llamado? Contenidos gástricos, ¿no? Sí. Etcétera, Sí. lo digerible en el momento, y cualquier otra realidad histórica o más abstracta pudiera percibirse como un atentado o como algo disparatado, como un disparate. De verdad que esto lo dice José Ángel, ¿no? Dice esto, que lo humano pueda convertirse en un nódulo sin raíces, envuelto en superficial ruido de los mensajes transitorios, superficiales, metafóricamente gástricos. Esto lo dice él, o sea que es un error, pero es un error que nos lleva a la universidad, pero que probablemente está en las medias y en la primaria. O sea, yo creo que cuando los alumnos en los últimos años en los que yo he estado, yo he visto que se sentían tremendamente satisfechos si habían encontrado en internet algo que tuviera que ver con lo que has dicho, o sea, si lo han encontrado, no, si lo han leído o si lo han pensado. Recuerdo un alumno que sobre Rousseau me traía 20 páginas y aquel día que teníamos, es que no pude traer el trabajo, pero lo tengo, pero lo tal, y resulta que ese día hablábamos de Rousseau y no supo decir una palabra, pero había fotocopiado, había encontrado una fuente y había traído sus fotocopias de Rousseau. Entonces, yo creo que eso está en medias o sea, se le ha dado una importancia excesiva, yo creo, y torcida, no totalmente equivocada, a los medios tecnológicos. Ya sabes que ahora en varias comunidades pues han limitado la utilización de dispositivos digitales. Creo que en primaria y en infantil, y yo creo que hace muy bien, y en la universidad, en mi opinión, debería hacerse también. Es que están con los móviles sin ningún pudor en cuestiones suyas particulares, personales, un número significativo. Y es una pena, es tremendo. Esto está constatado en la pobreza significativa que supone, las dificultades de atención, de concentración, de entendimiento. Y por tanto es una pena, sí, pero estamos pagando ya se está sufriendo esto. Pero bueno, muy interesante, muchas gracias. Yo creo que son muy necesarias las metáforas. Y ahora vuelvo a la pregunta, perdonad porque no se me olvida. ¿Alguno de vosotros quiere pensar en alguna metáfora de las que ha utilizado? ¿Ha encontrado ya? Luis. Yo, en tiempos en que tuve alguna responsabilidad administrativa, después de hablar con algún profesor, pues ahí por una metáfora. Bueno, espera, que tengo que marcharme a la guerra. A la guerra. Iba a clase. Imagina eso en primaria o en secundaria, o en eso, guerra reduplicada, ¿no? Pero una pregunta que os iba... Bueno, yo antes... Y luego digo una cosa que te he oído a ti en público. Dirigida a José Ángel. Yo cuando ya alguien me habla de belleza, bondad, verdad, amor, no hago más que pensar en José Ángel. Es una cosa ya obsesiva para mí. Eso es algo tal. Pero una para los tres y sobre todo para pedagogos de aquí, ¿no? De esta casa. Pero ¿por qué razón dais tantísima importancia a Rousseau cuando es un personaje que en lo personal es un despreciable personaje? ¿Por qué? Solo porque escribió una serie de cosas pero si se analizan fríamente desde el punto de vista histórico, son muy discutibles muchísimas cosas, pero sobre todo es un personaje cínico, egoísta y, repito, desde mi punto de vista, hasta despreciable. ¿Por qué? Yo es que estoy muy de acuerdo con lo que acabas de expresar. O sea, estoy muy de acuerdo y me he preguntado muchas veces por qué este personaje es alguien citado en tantas clases, en tantas asignaturas diferentes, me lo he preguntado. Y te advierto que no sé si estoy descubriendo más cosas después de jubilada.
O sea, y después de dejar el trabajo sobre él, pero estoy totalmente de acuerdo, vamos, totalmente de acuerdo. Y me parece, de alguna manera, que la influencia de la nefasta, yo creo, ya me atrevo a decir, nefasta influencia de la Revolución Francesa, tiene bastante que ver. O sea, yo creo que tú que estás en historia, yo creo que nuestra historia, nuestra sociología y nuestra política está más impregnada de lo que yo pensaba y estoy descubriendo sobre de la Revolución Francesa. El tema del terror y el tema de la libertad y la fraternidad pero aquí ya dije yo una vez las palabras de Juan Manuel de Prada, y lo dije aquí, me acuerdo de aquí, Valentín, que lo dije. Digo, claro, una libertad sin verdad, una igualdad sin aceptar y sin ver la diferencia que hay, y una fraternidad sin padre común, porque nos quedamos con la diosa a la razón, ¿no? Entonces, yo creo que esto es la raíz de muchos de nuestros males y de muchos de nuestros males enraizados en la formación. Y lo único que me quiero salvar y que me salva un poco, es decir, que yo a mis alumnos les he llevado a las fuentes, les he llevado a los libros de Rousseau. Y he visto, por un lado, o sea, he visto en el contrato social las raíces del positivismo jurídico que estamos viviendo y que está plasmado y tan negativamente, ¿no?, en tantas cosas. Y a Rousseau, pues yo creo que el hecho de ir a las fuentes significa el haber encontrado pues muchos de estos fallos que tú dices. El haber podido escuchar de los alumnos la crítica, sobre todo, por ejemplo, es evidentísimo en el libro quinto, con el tema de la mujer, ¿no? Es evidentísimo, ¿no? Y además un hombre que se lo debía todo a las mujeres, se lo debía todo, y que escribe de esa manera de las mujeres, o sea, dices, esto no puede ser. Entonces yo digo, lo único que me hace sentirme un poco bien es el decir, pero siempre me hice esa pregunta en la formación: ¿por qué a este hombre? ¿Y por qué una cosa que yo he hecho y no hicieron conmigo? ¿Por qué nadie nos dice que leamos de Rousseau? ¿Por qué nadie nos lleva, si es tan importante y tan nombrado y tan así? ¿Por qué nadie nos dice que leamos? Yo eso lo he hecho con mis alumnos. Pero a lo largo de la carrera ningún profesor me dijo que fuéramos a leer a Rousseau. Pero eso sí, se nombraba y se sacaban extractos o frases, ¿sabes? O sea que no sé si te vale así esta impronta, que como ves es algo que he encontrado yo y que... Yo me precio... Es el misterio del ser humano, que algunas veces hay tantas contradicciones. Y depende a veces incluso pues, de la ideología o los afectos o lo que queramos para ver algo muy positivo, pero lo negativo prácticamente no. Pero claro, cuando estamos hablando de una persona es integral, ¿no? Es no solamente lo que piensa, sino lo que hace, lo que es, y tal. ¿Sí? Bueno. Yo me precio de conocer bastante la obra de Juan Jacobo Rousseau, y hay que distinguir a la persona de la obra. No es un único caso. Pensar, por ejemplo, en Dostoyevsky. Hay una contradicción evidente entre la figura de Dostoyevsky y su obra. O pensar, por ejemplo, en Thomas Mann. Hay también una diferencia esencial entre su figura y su obra. Hombre, Juan Jacobo Rousseau inicia el cambio fundamental del pensamiento pedagógico. El movimiento de la escuela nueva o de la escuela activa surge con Juan Jacobo Rousseau. Pestalozzi, Froebel, todos ellos se fundamentan en el Emilio de Juan Jacobo Rousseau. Pero es que a veces nos dejamos llevar de la figura, intentamos contaminar la obra como consecuencia de la personalidad del autor, y tenemos que ser muy cautos a la hora de confundir una realidad y otra.
porque entonces, por ejemplo, penalizaríamos la obra de Dostoyevsky o penalizaríamos la obra de Thomas Mann, porque una cosa fue la personalidad de cada uno de estos autores y otra cosa su obra. La psicología experimental surge con Juan Jacobo Rousseau. Fíjate que el principio que él decía, empezad a conocer a vuestros alumnos porque posiblemente no lo conocéis. Tú hablabas de la maternidad, él defiende la maternidad y defiende además la lactancia materna, en un momento en que la burguesía lo que hacía era coger a los hijos y encargarlo a una ama de cría. Hay que conocer más en profundidad la obra de Juan Jacobo Rousseau. Y me pedíais una metáfora, yo voy a dar una, que ha sido un poco el hilo fundamental de la conversación que hemos tenido hoy, especialmente con mi amigo Luis Arran, con el resto también, pero que hemos hablado de la hispanidad. Y yo creo que la educación necesita de un vehículo riguroso y preciso desde un punto de vista conceptual, que es la palabra. Y hoy día la palabra está corrompida. En el Parlamento el discurso no supone una confrontación de ideas, sino una confrontación de emociones. Y ahí estamos. Y en la educación se está contaminando de ese metalenguaje. Aparte que si vemos la nueva normativa sobre la educación es lamentable. Han desaparecido prácticamente todas las humanidades, la filosofía, la historia, la literatura. ¿Qué va a ser de esos alumnos que no dominen estos contenidos? Y vuelvo a reivindicar la metáfora de nuestro Unamuno. La lengua es la sangre de mi espíritu y mi patria allí donde se habla. Oye, Luis, le voy a dar la palabra a José Ángel, pero yo tenía aquí apuntada una metáfora que es la educación como navegación, que te la he escuchado a ti decir en público en alguna ocasión, lo recordarás porque citabas el poema de Gabriel Celaya, ¿verdad? Este de educar es lo mismo que ponerle un motor a una barca, etc. Pues, José Ángel. No, bueno, cuando Luis dijo lo de Rousseau, yo me quedé un poco, digo, pues es verdad lo que dice, pero iba a haber dicho, estaba pensando, ¿cómo empiezo mi pequeña presentación ahora? ¿Diciendo que estoy en contra? No, no me parece. Pero sí me parece pensar que una de las cosas que nos puede venir bien a todos, y disculpadme que me convierta en adalid del deber ser, es aceptar que lo que ha venido a decir o lo que ha dicho José María, disculpad que cite los nombres porque así nos entendemos más rápidamente, que es que efectivamente él ha dicho una frase bastante bonita, el misterio del hombre, si no recuerdo mal. No, simplemente esto, que yo creo que no podemos, no quiero decir dogmatizar, me parece, sino que tenemos que tener mentalidad abierta. Es que cualquier frase que estoy pensando, lo contrario parece que estoy diciendo lo contrario, lo cual no me gusta, porque no es mi planteamiento el oponer grupo contra grupo, persona contra persona, sino dialogar para poder llegar a acuerdos, para ver las cosas más de cerca, no de cerca en cuanto a la distancia, sino de cerca en cuanto al acercamiento de tu idea y la mía, de tu pensamiento y el mío, porque es la única manera que tanto en la escuela como en la familia, como en la vida política, podemos tener para mejorar en eso que tanto se echa últimamente en cara, por ejemplo, en nuestro Parlamento, que hay mucho griterío, que hay mucho insulto y que no hay... Entonces Rousseau, como luego los ejemplos que ha puesto el compañero, pues Rousseau efectivamente es un misterio que tiene mucho... Hace unos días cuando algún compañero vio, bueno, fuiste tú, Luis, aquello de sube a nacer conmigo hermano, o de la frase de Neruda, tú nos recordaste, gracias, que Neruda era un pinta, o había sido... Pero claro, eso no quiere decir, a mí, eso no quiere decir que tengamos que subrayar, me parece a mí, subrayar o hacer muy hincapié en ese aspecto y no en el aspecto de la complejidad, porque una de las cosas que todos sabemos
por experiencia, por lectura y por reflexión, decía Heráclito, la erudición no genera sensatez. ¿Y qué le pasa a la erudición que no genera sensatez? Que no sirve de casi nada. Que el Tajo pasa por Toledo es una cosa erudita, muy bien, pero si yo no sé lo que significa el agua, lo que significa el agua del Tajo para Toledo, lo que tal, pues entonces me falta sensatez para comprender el mundo. Rousseau es un pinta, o fue un descabellado, ¿cómo se dice? Un descarriado, de acuerdo, pero hay que reconocer que la democracia y que tantas cosas están germinadas, bueno, disculpad, y estáis citados con todo el cariño de mi corazón. A ver, por alusiones. A ver, por alusiones. Es evidente, si se entiende que yo puedo arrumbar absolutamente y totalmente a la persona y a la obra, pues estamos equivocados. Pero por eso, o sea, yo creo que hay dos cosas. O sea, mi pasión ha sido porque este descubrimiento ha sido un descubrimiento de lectura y de pensamiento personal, ¿no? Y entonces, de alguna manera, es como reaccionar frente... Me han engañado, sabiendo que sin querer, pero me han engañado, ¿no? O sea, por un lado, o sea, yo reconozco que el cambio ese copernicano, ¿no? de vertical, es decir, dar importancia a la base y al alumno y tal, está muy bien. Ahora, yo creo que la importancia de este personaje está descentrado, es decir, no es que no haya tenido ninguna importancia o que no haya sido valioso algunas de las cosas que ha dicho, pero está descentrado, o sea, está descentrado porque en todos los lugares, cuando haces una licenciatura o un magisterio, aparece esta figura, o sea, eso es demasiado, ¿eh? Y defendiéndome un poco, además, por eso he derivado yo mi pasión en el sentido de que creo que ha sido el movimiento de la Revolución Francesa, esto que nos han vendido como la base del progreso, de la igualdad y de la fraternidad a nivel del mundo moderno, pues eso es lo que yo creo que donde está el mal inoculado, ¿no? Más que en ello. Pero desde luego yo pienso que sí, que toda el movimiento de la Revolución Francesa y de la enciclopedia nos lo han puesto, vamos, yo recuerdo ahora mismo en tercero de pedagogía, como todo maravilloso, todo bueno y todo como punto de partida. Entonces creo que no es un punto de partida ni es todo bueno, es más, que muchísimos de los males que estamos teniendo o que tenemos han tenido su origen ahí. No fue ejemplar como persona y sin embargo su obra sí. Dejó a sus hijos confinados en un orfelinato, por ejemplo. Por ejemplo. Pero bueno, es que tenemos que distinguir la paja del otro. Sí. Porque mira, el caso de José Ángel, que además yo me identifico con esa metáfora que él utiliza, sube a crecer conmigo. Ascender conmigo, hermano. Neruda. Pero oye, ¿habéis leído el canto general de Neruda? Otras cosas muy bien, pero ¿y otras? ¿Eh? En fin. Una cosa es Neruda en sus canciones, en los poemas de amor, que es una exaltación de lo humano, ahí viene la metáfora utilizada por José Ángel, y otra cosa es el canto general de Pablo Neruda. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo es que distingo siempre la personalidad de la obra, porque si no, no se debe perder. No se debe hacer, pero son cosas completamente distintas. Y tenemos el caso de Rousseau. Rousseau como persona deja mucho que desear. Sin embargo, tú lo apuntabas, supuso un cambio copernicano en la historia de la educación. Claro. Es necesario conocer en profundidad la obra de Rousseau. Lo que sucede es que, como historiador, efectivamente el contexto es imprescindible. Es decir, es muy difícil que una persona, si no conocemos su ambiente, su lugar, su sitio,
su procedencia, su herencia, todas esas cosas, es muy difícil entenderlo, comprenderlo. Entonces, cuando yo me encuentro con un personaje que dice unas cosas que pueden ser maravillosas, dices Neruda, evidentemente, tiene muchas cosas grandiosas y demás, ¿no? Pero que en su comportamiento personal a su hija la llamaba la bicha y la despreciaba. Es decir, quien dice eso, pues claro, ahí... Lo acusado de violación. Sí, Pablo Neruda. En fin, pero bueno, no era monopolizar este asunto. Perdón. De todas maneras, María Jesús. Yo os quería decir una cosa, pero es volviendo a lo que tú has dicho al principio. En España tenemos un problema serio con la educación, pero serio. No ya porque haya presupuestos, no haya presupuestos. Es que llevamos 40 años no educando, sino maleducando. Entonces, ya que estáis aquí tantos expertos educativos, yo retomo la idea de Valentín. Un foro o unos escritos o un dar la tabarra, llamándose colectivo pedagógico o no pedagógico o prehistórico, como se quiera, todo dando la tabarra en muchas prensas. Yo no sé si hay que empezar hablando con alguien de cultura y educación, algún periodista, para que estas cosas mejoren, porque verdaderamente la frase que has leído de José Ángel es lo que estamos viendo y teniendo. Porque los 3 nietos belgas todavía mantienen un sistema educativo con que la nieta mayor lleva 2 años haciendo filosofía y cosas que en España la filosofía ha desaparecido, y sin filosofía no se aprende a pensar, como no se aprendería tampoco sin matemáticas, y sin historia tampoco se sabe de nada. Entonces tenemos unas leyes educativas nefandas, tenemos unos medios de comunicación y unos periodistas analfabetos, porque tú estás viendo en la televisión algo y te dicen unas barbaridades, no saben ni hablar, y te quedas pasmado. Y en los periódicos también, yo leo algunos también, como dice Valentín, de los digitales lo que puedo, y de los comprados ya solo compro uno, porque los jubilados somos más pobres. Antes compraba 2 o 3, ahora ya no, uno. Y yo os animo a que constituyáis un grupo y de verdad defendáis una modificación de las leyes educativas. Y tampoco diría yo ni me quejaría del aprendizaje memorístico. Es que sin un aprendizaje memorístico no vamos a ningún sitio. Entonces yo veo que el plan de estudios de mi madre, ya lo decía mi madre, que tenía un plan de estudios de bachillerato y un examen de estado que era mucho más difícil que mi bachillerato, que era muy difícil, y tuve 2 reválidas y el ingreso y el preuniversitario. Es que ahora, yo no sé, yo aquí tengo 2 nietos en España de 16 años que han estudiado sin libros, sin cuadernos, bueno, que no han estudiado nada porque no saben nada, pero ese es su estudio, una tablet y el profesor no sé lo que sabría o lo que haría, no lo sé, no lo sé. Claro. Por eso yo apuntaba antes, María Jesús, que al contrastar la obra de José Ángel con la realidad, claro, pero es que esa suena a utopía pedagógica, pero claro, este debería ser un discurso que deberían de conocer los que todavía siguen en la actividad docente. Claro, pero es que no tienen o no tendrán tiempo, o no hay nadie que les enseñe, o no querrán aprender, o ya no tienen las raíces suficientes. La obra de José Ángel debería de ser leída en las facultades de educación y no se lee. Claro. Sí, ya me gustaría. Como la obra histórica de mi amigo Luis Arrán debería estar también presente en la universidad y no está. Claro. Porque en última instancia lo que prima es el ámbito legislativo, es lo normativo, son las leyes de educación, y no siempre son las personas más acreditadas quienes la elaboran. Claro, y luego además en prensa dicen, todo es por culpa de los pedagogos. Que yo sepa, los pedagogos no hacen las leyes de educación, las hacen los políticos. Pero, bueno. Oye, muchas gracias. Si os parece, vamos ahora a la foto. No, la foto. Me la foto, por supuesto, delante. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Enhorabuena.